tal? Mi nombre es Iliani Jocelyn Brasil Galeana y hoy les hablaré sobre los géneros literarios. Estos construyen los modelos mediante los cuales se elaboran las obras literarias. Temáticamente existen tres, una de ellas es la lírica, la otra es la épica o narrativa y la otra es la dramática. Bueno, la lírica representa la realidad desde un punto de vista totalmente subjetivo. La épica o narrativa presenta la realidad de forma objetiva o subjetiva. El autor describe personajes, ambientes, lugares, etc. La dramática, como en la narrativa, se presenta un conjunto de personajes o un solo personaje frente a una serie de conflictos. Bueno, eso ha sido todo de mi parte, muchas gracias. Me llamo Diana González Jiménez, voy a hablar sobre el tema de la semana 6 de literatura, que son los personajes. Y pues los tipos de personajes son protagonista, antagonista, secundario e incidental. Los personajes son seres ficticios que están presentes en las historias narrativas. Son quienes mueven o llevan a cabo acciones en la historia. Y pues para empezar, el protagonista es el personaje principal de la historia. Evoluciona a lo largo de la historia, puede ser personaje real o ficticio. Después está el antagonista, que es el personaje que se opone a los planes del protagonista. Después van los secundarios, que son personajes que ayudan al protagonista o al antagonista a cumplir con su objetivo en la historia. Y los incidentales, que son personajes que aparecen en la historia pero no se sabe nada de ellos y ambientan la situación. Y pues prácticamente de eso trató la semana 6 de literatura. Hola, mi nombre es María Lizeth López Soto y yo voy a hablarles del tipo de narradores. El narrador omnisciente es el que habla de él o de ella. El intradigético es el que habla de yo o nosotros. El deficiente es el que habla de tú o de ustedes. Por ejemplo, el narrador omnisciente es el que conoce a la perfección la historia y habla de los personajes en tercera persona. El intradigético habla como si contara la historia de él o nosotros. Y el deficiente relata la historia de como si estuviera mirándola. Es un decir, por ejemplo, miró el reloj y apresuró el paso. Hola, mi nombre es María Elena Núñez Aguirre y les voy a hablar de lo que vimos en la semana número 8 de literatura, que fueron los tiempos narrativos. Vimos lo que fue la analepsis, la prolepsis, el tiempo lineal y los juegos temporales, los cuales se llevan a cabo en películas, libros, cuentos, etc. Comenzaré por explicar qué es la analepsis. La analepsis es una técnica utilizada tanto en el cine y la televisión como en la literatura que altera la secuencia cronológica de la historia, conectando momentos distintos y trasladando la acción al pasado. ¿Cuándo se utiliza una analepsis? La analepsis, retrospección o escena retrospectiva, conocida también con la voz inglesa flashback, es una técnica utilizada tanto en el cine y en la televisión como en la literatura, que altera una secuencia cronológica de la historia conectando momentos distintos y trasladando la acción al pasado. Por ejemplo, los dos empleados del restaurante se encontraban limpiando las mesas después de cerrar el local. En ese momento ingresaron al lugar dos encapuchados que les exigieron la recaudación del día. Luego los asaltantes escaparon en un auto que habían robado 2 horas antes en el estacionamiento de un supermercado. En este caso, el flashback es mucho más sutil, pero no deja de ser un salto temporal, en el que se describe un hecho que sucede antes de la acción presente. Continuando con la prolepsis es una figura retórica en la cual el emisor expresa una táctica o explícitamente una objeción a su propio argumento para luego responderla inmediatamente. Haciendo esto, espera fortalecer su argumento refutando posibles acciones antes de que su audiencia pueda formularse. ¿Cuándo se utiliza la prolepsis? La prolepsis puede ser el recurso de una narración que se utiliza para anticipar una declaración o para realizar una pausa en el presente narrativo y narrar un acontecimiento que tiene lugar en el futuro. En el caso de la prolepsis,
de quien habla anticipa una eventual falta de apoyo. Por ejemplo, un personaje se acerca a un barranco y se ve a sí mismo cayendo días después. Cae. Este personaje ha tenido un flash forward, o sea, se ha visto en el futuro. El tiempo lineal es un tiempo cronológico que transcurre entre el punto A, que es el inicio, y el punto B, que es el final, en una historia. Discontinuo es una reestructuración del tiempo lineal que se hace a través del montaje determinado por el orden, en el que se quiere explicar la historia o los puntos de vista escogidos. Ahora, ¿qué es el tiempo lineal en la narración? La estructura narrativa lineal es la que nos presenta los hechos de manera cronológica. Generalmente empieza presentando a los protagonistas, la introducción, su historia o problema, nudo y su solución, que es el desenlace. Los juegos temporales son donde el presente, el pasado y el futuro se fusionan los tiempos para confundirnos. Traslaciones en el tiempo, cuando el personaje está en el presente, piensa en su pasado y futuro. Interpolaciones dentro de la historia mencionada, sucesos o situaciones que no ven en el tiempo. Ahora, ¿qué es el tiempo en la narrativa? El tiempo narrativo es la perspectiva temporal en el que se encuentra el narrador, el punto de observación que se le muestra al lector. Se puede contar la historia desde primera persona. También hay que pensar en la época en la que se va a establecer la narración. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver el video.